Ok, muy buenas tardes tengan todos ustedes, apreciables compañeros, conciudadanos interesados en el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Es su servidor y amigo Gabriel Alejandro Guerrero Ramírez, socio fundador de su Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a esta transmisión en vivo. Bien, en esta tarde tengo el gusto de presentarles a dos de los socios fundadores de la Academia, el compañero Manuel Yáñez y el compañero Eduardo Hoy. Pero especial mención amerita precisamente nuestro invitado especial el día de hoy, el licenciado en Derecho y maestro en Administración de Educación Superior, Rubicel Méndez López. Personaje que se ha desarrollado en el servicio público dentro de la Procuraduría General de la República como jefe de la Unidad de Política Criminal y titular de la Secretaría Técnica en las delegaciones estatales en Oaxaca y Chiapas, siendo su delegado federal, zona centro y zona norte en el mismo estado de Chiapas del Instituto Nacional de Migración. Así también ministro asimilado al Servicio Exterior Mexicano como agregado de Asuntos Migratorios para Centroamérica y el Caribe en la Embajada Mexicana en Guatemala, con diversos diplomados en materia de derechos humanos, desarrollo profesional y criminología, con entrenamiento por parte del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de los Estados Unidos de América y así como por la organización civil Crime Stoppers. Además, catedrático en Educación Media Superior y Superior. Bienvenido, licenciado. Gracias a sus órdenes. Bien, compañeros, maestro, vengo ante ustedes y con el público que nos acompaña a exponerles un caso particular sucedido, como dice la expresión, al amigo de un amigo. ¿Sí? Menciona el caso que al transitar el individuo, el ciudadano, a bordo de su vehículo, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y Prevención Ciudadana se encontraba estacionada a orillas del camino y con los tripulantes a pie, mismos que al momento le indicaron hiciera alto, por lo cual el ciudadano optó de mala gana a acatar la instrucción, a lo que la gente se acercó y de manera inmediata le preguntó a dónde se dirigía, agregando que le hiciera entrega de sus documentos de identificación. Ante esto, el ciudadano interpeló a la gente preguntándole con qué derecho, autoridad o motivo, primero, le interrumpía su camino y segundo, le ordenaba mostrar su identificación, agregando que tenía prisa por llegar a su domicilio y solo se le estaba retrasando, ante lo cual el policía le contestó que estaban realizando un operativo de prevención a la seguridad pública, que marcaban el alto al azar a vehículos para la inspección de rutina y que solo era necesario identificarse y si todo se encontraba bien, continuaba su camino. Sobra decir que esta última posición o explicación no agradó en nada al ciudadano e incluso el problema se agravó cuando la gente le pidió, dice el ciudadano, le ordenó, descendiera de su vehículo y abriera la cajuela para llevar a cabo una revisión, situación ante la cual nuestro afectado se molestó y además de continuar negándose de identificación, también se negó a bajar de su vehículo, exigiendo se le mostrara una orden judicial que le permitiera al policía detenerlo y después entrometerse en su vehículo, argumentando incluso que estaba por marcar al 911 o a donde fuera necesario para interponer en ese momento una queja contra quien resultase responsable. El momento pareció salirse de control cuando en ese momento, precisamente, el agente recibió una llamada, al parecer de su superioridad. Se entiende que la acción estaba siendo monitoreada a distancia o por videovigilancia. Pareciera entonces que en la llamada se le preguntaba a la gente cuál era la situación, a lo que el agente contestaba que el ciudadano se negaba a la revisión y además argumentaba violaciones a sus derechos, recibiendo como respuesta que le permitiese el paso al ciudadano. Evidentemente esto último molestó a la gente y sin más procedió a permitir la circulación. Perdón. Pues como pueden ver nuevamente, compañeros, maestro,
La breve anécdota que les acabo de compartir, he visto un caudal de situaciones en las cuales vale la pena decir que tanto ciudadano como policía tienen puntos a favor, ¿sí? Y evidentemente tienen puntos en contra. En lo personal, me gustaría escuchar sus valiosas posiciones y sobre todo que el amigo de un amigo, quien sigue nuestras publicaciones, escuche opiniones diferentes. Por favor, maestro, ¿nos puede apoyar con su valiosa opinión? Bien, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la invitación. Comisario, muchas gracias, estimado amigo. Muchas gracias también al amigo que está allá en la esquina. Bien, creo que esta situación es muy cotidiana. El contacto entre ciudadanía y policía es prácticamente diario, cada momento. Y antes de entrar a dar una postura, una posición, me gustaría comentar lo siguiente. Bien, la función policial es preponderantemente importante en un Estado democrático, ¿no? La policía tiene funciones específicas. Hoy en día hemos transitado de seguridad pública a seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana, el principal motor, eje rector es la persona, pero sobre todo la dignidad de la persona. Hoy en día la Constitución y armonizando las leyes en función policial, pues tienen como eje rector los derechos humanos. Los derechos humanos emanan todos de la dignidad humana. Entonces, todo policía, todo agente de autoridad está obligado a, primero que nada, preservar esa dignidad. Y cuando tiene que realizar un acto de autoridad, tiene que motivar y fundamentar su actuación. Quizá ahí, en el caso del amigo de un amigo, quizá el agente de autoridad faltó esa sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad pasa, según como lo veo, por dos situaciones que es cotidiana. Uno, la percepción que la ciudadanía tiene de la policía, porque ya vas predispuesto, cuando ves una patrulla, ya vas predispuesto, no, ya me van a parar, ya, o sea, en lugar de sentirte a veces protegido, ya vas predispuesto a decir, no, ¿y ahora qué va a pasar? No. Es cotidiana. Y también pasa por una cuestión de profesionalización y capacitación de la gente de autoridad. Se tiene que obviamente profesionalizar y capacitar a la gente de autoridad para que pueda realizar una función policial a la altura de lo que requiere la ciudadanía, ¿no? En ese caso, la actuación de la gente de autoridad tiene límites. Puede realizarlo, pero también tiene límites. Como dije anteriormente, quise hacer la introducción sobre la dignidad humana porque precisamente los límites es los derechos humanos y la dignidad humana. Siempre que se haga una actuación policial tiene que ir de la mano de garantizar y preservar los derechos humanos de todas las personas. Efectivamente, el ciudadano, como bien dijo Guerrero, está bien, Guerrero. Como bien dijo el amigo Gabriel, el ciudadano generalmente se escuda en el artículo 16 constitucional, ¿no? Que a la letra dice, no, nadie puede ser molestado en virtud de un mandamiento, su persona, posesiones, familia, bienes, en virtud de un mandamiento por escrito emitido por una autoridad competente. Al no haber un mandamiento por escrito, entonces el ciudadano se siente con la libertad, es obvio, de poder exigir al policía por qué me estás parando. Y ahí es donde entra la capacitación y la profesionalidad del policía de poder manejar la situación, de tener los niveles de contacto que señalan los protocolos de actuación que tienen y de conocerlos y también de poder aplicarlos en el momento, in situ. Interesante, ¿no? Eso, y lamentablemente, como hemos platicado muchas veces, Manuel, en México existen diversidad de policías, claro, y que generalmente no están bien capacitadas, mucho menos profesionales.
Existían algunas corporaciones, ahora ya han migrado a otras corporaciones, se han fundado otras, que va a llevar una curva de aprendizaje, obviamente. Y para manifestar mi posición, siento de que el ciudadano tiene razón. Tiene razón en cuanto a que solicita, porque también tiene que solicitar que el policía, la agente autorial, le explique bien a bien su actuación en ese momento. Excelente, excelente, maestro. Muchas gracias. Voy a permitirme darle la voz y pedirle también su valiosa opinión al compañero hoy, que se encuentra con nosotros precisamente para que externe también su opinión al respecto. Como ustedes lo saben, maestro, como le hemos platicado, el compañero hoy fue precisamente un elemento activo de una gran trayectoria dentro de la Guardia Nacional, Policía Federal y Policía Federal de Caminos. Entonces sí me agradaría que escucháramos su opinión también, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por seguir esta transmisión. Pues, si bien es cierto, fuimos pertenecientes a una institución de antaño como la Policía Federal de Caminos, posteriormente a la Policía Federal Operativa, en la transición a la Policía Federal, y hace aproximadamente un año decidimos retirarnos, irnos con el retiro voluntario de la Guardia Nacional. Efectivamente, el artículo 21 constitucional nos habla de que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías como tal, que actuarán bajo la conducción de esta. Y si nos vamos a la legislación, bueno, pues igual tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales que nos faculta para llevar a cabo ciertas revisiones, inspecciones que no requieren de un mandato judicial en su momento. Podemos hablar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que podemos llevar a cabo esas inspecciones sin el documento necesario. Como vuelvo a repetir, fui perteneciente a la institución federal en su legislación, por decir, en su artículo 12 de la Policía Federal Preventiva, nos facultaba, teníamos esas facultades para llevar a cabo las inspecciones, su artículo 8 de la Policía Federal y en el artículo 9 de la Guardia Nacional, que son facultades y obligaciones de los policías como tal, prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos, realizar investigaciones para la prevención de los mismos y efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia para la prevención de infracciones administrativas. Nótese entonces que en estos actos de investigación, en prevención del delito, es importante señalar los 3 niveles de contacto. El primero, que es la simple inmediación. El segundo, que es la restricción temporal. Y el tercero, que es la detención en sentido estricto. Ahora bien, sería una cuestión de empatía, creo yo, hacia el policía, ya que él está cumpliendo con la ley a lo que le refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entre otras funciones, bueno, tenemos también el artículo 132 del mismo código, ¿no? que ahí nos dice que para efectos del código de policía tendrá las siguientes obligaciones, como son la de impedir que se consuman los delitos o que los hechos se produzcan con anterioridad también. Especialmente estarán obligados a realizar todos los actos para evitar una agresión real, actual o inminente, y sin derecho de protección de bienes jurídicos de los gobernados, a quienes tiene la obligación de proteger. Claro.
Bien, muy bien hoy, gracias por el atinado comentario. Definitivamente viene a robustecer las ideas que tratamos de compartir precisamente en la Academia Superior Libre. Evidentemente por eso también la invitación de parte de un especialista en derechos humanos por parte de la sociedad civil, totalmente. Pero bueno, voy a ceder la palabra por favor también a otro de los integrantes, de nuestros socios, el maestro Manuel Yáñez, quien también por favor nos va a compartir su valiosa opinión. Por favor. Gracias. Me voy a robar 10 segundos de lo que me corresponde de los 3 minutos de la primera exposición para agradecerte, doctor. Estuvimos juntos, para los que no sepan, estuvimos juntos operando en Guatemala en el tema migratorio, su servidor en Policía Federal, representando a Policía Federal por instrucciones del entonces comisionado general de la Policía Federal, y pues ahí tuvimos nuestras andanzas, tuvimos mucho trabajo y de verdad es un gusto que nos vengas a visitar, que te des el espacio, Juan Eduardo y Gabriel, muchas gracias. Básicamente a mí lo que me interesa aportar en esta primera participación es explicar que el problema que tenemos a nivel nacional, las instituciones policiales, es que no tenemos una legislación alineada. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que los primeros 29 artículos reflejan derechos de los ciudadanos, dichos derechos están restringidos por la simple convivencia social. El hecho de que estemos conviviendo de manera cotidiana en una sociedad, tenemos derechos, pero nuestros derechos son relativos. La gente que normalmente se escuda en decir, oye, efectivamente el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, bienes, papeles, posesiones o familia. ¿Dónde está el mandamiento por escrito? Y ahí es donde vamos a empezar a tocar este tema. Los policías normalmente ignoran que sí tienen ese documento por escrito de una autoridad competente, porque el artículo 16 inmediatamente nos manda al 21 constitucional, que es el que bien refería Juan Eduardo hace un instante. El 21 constitucional habla que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios se coordinarán en un sistema nacional bajo sus respectivos ámbitos de competencia. Y va. La situación es la siguiente. El formato de operación policial es, de verdad ya lo hemos reiterado en otros foros, en otras participaciones, el formato de la operación policial en la actualidad dista de una sociedad de 1917 con una legislación de 1917. La situación es que hay 2.202 corporaciones policiales a nivel nacional y las 2.202 corporaciones se regulan aparentemente por la propia Constitución en el artículo 115, las municipales y las estatales en el 21 constitucional, pero cada una lleva un rumbo totalmente distinto. Entonces, el Sistema Nacional se ha preocupado por preparar, profesionalizar a los integrantes de las instituciones policiales, pero de manera errónea, porque no les han explicado exactamente por qué tienen esa facultad. Básicamente lo que quiero explicar es lo siguiente. La gente habla de retenes policiales y que están prohibidos por la Constitución. Bueno, la táctica policial que bien, antes de platicar entrábamos en el tema, la táctica policial establece que hay 3 tipos de vigilancia. La vigilancia móvil, que es el patrullaje en movimiento, que puede ser a pie, en bicicleta, en caballo, cuatrimoto, en cualquier tipo de vehículo. Puede ser en una lancha. El patrullaje es una vigilancia móvil. Hay una vigilancia fija, que son los dispositivos de vigilancia, y si bien es cierto que deben de tener un enfoque específico, un objetivo específico, es ahí donde empiezan a fallar los jefes de policía, porque no dan esa orden por escrito específica qué vas a hacer en ese dispositivo. Entonces, a libre albedrío de todos los policías, tomamos la decisión de hacer nuestro dispositivo, nuestro retén, y empezar a parar vehículos al por mayor. Ese es el error que se viene cometiendo. Los dispositivos, la táctica policial establece que hay una táctica policial ordinaria y hay una táctica policial especial o vigilancia especial para determinado tipo de problemática a resolver. Entonces, si bien es cierto que, como bien refería Juan Eduardo hace un instante, la ley de la Policía Federal Preventiva, artículo 12 y el artículo 8 de la ley de la Policía Federal y el 9 actual de la Guardia Nacional, no, es la única institución que tiene esa facultad, porque el artículo 30, la fracción 30 del artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional, no recuerdo bien si es la 30 o la 33, establece que son obligaciones y atribuciones de los integrantes de la Guardia Nacional. En su momento fue de la Policía Federal, en su momento fue de la Policía Federal Preventiva, vigilar
e inspeccionar con fines de seguridad pública la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas. Aquí hay dos cosas que debemos de retomar. Primero, inspeccionar. ¿Qué es inspeccionar? Inspeccionar es realizar un recorrido físico, un escaneo de lo que nosotros queremos atender. Y la otra, el otro punto que tenemos que nosotros atender específicamente es que esas leyes hablaban de las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas. Entonces estamos hablando de que era una competencia federal. ¿Qué pasa con las policías estatales y con las policías municipales? ¿Son legales sus detenciones? ¿Por qué normalmente los ciudadanos alegan y solicitan, oye, ¿por qué me estás hablando? ¿Por qué me detienes tú, policía preventivo, para pedirme la licencia? No tienes facultades y empieza la controversia entre el policía y el ciudadano. Y luego llega alguien más con esos movimientos que traen de resistencia civil y ya no nos dejemos y, perdón por la expresión, vale más de Toluca, algo así. He leído algunas páginas en las cuales ya llega, hay otro interlocutor que viene a pelearse y a friccionarse directamente con el policía porque de manera arbitraria está parando, violentando el artículo 16 o el artículo 11 de la Constitución Política. Aquí lo que quiero resaltar con todo esto es que el artículo 21 constitucional tiene la misma jerarquía y es el que le da vida esencialmente a la figura del policía. El 21 constitucional también fue una garantía constitucional, es un derecho humano, la seguridad pública, y en lo que compete a las instituciones de operación policial, son responsables de la seguridad ciudadana. La modificación del artículo, perdón, de la reforma, la miscelánea penal del 2008, vino precisamente a reforzar la operación policial, y es lo que no se ha comprendido. Por eso el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 132 y luego se va al 251 y habla de la flagrancia en el 163, si no mal recuerdo, empieza a enfocar toda la área de oportunidad que tiene el policía para poder operar sin que trasvenga lo que establece la Ley Nacional la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública. Entonces me regreso otra vez al tema de lo que estaba explicando precisamente Juan Eduardo, del tema de los 3 niveles de contacto. Creo que ya se está acabando el tiempo, ¿vale? Ahorita vamos a retomar. De los 3 niveles de contacto están específicamente plasmados, son reconocidos. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza reconoce 7 niveles de uso de la fuerza y la Corte reconoce 3 niveles de contacto. El que más me interesa en esta parte expresamente es el primero, la inmediación simple, la simple inmediación o la inmediación, porque es un acto que el policía tiene libertad de hacer sin que se cometa una sola falta administrativa, sin que se cometa un solo delito, por la simple necesidad que tiene el policía de entender qué ocurre en su territorio de competencia. Con eso termino mi participación porque vamos a ir abarcando. Perdón porque me pasé los 10 minutos. No, está bien, finalmente Adelante. provechosa información y definitivamente datos muy importantes, ¿no? Maestro, pues como puede usted observar y escuchar, definitivamente hay posiciones variadas. No estamos en contra ni a favor precisamente de las interrupciones al libre tránsito, por supuesto que no. Estamos conscientes aquí en la Academia Superior Libre que nuestras fuerzas de seguridad ciudadana requieren y ameritan de una profesionalización, no una capacitación inicial. Finalmente lo tienen, se los están dando las instituciones públicas, ¿sí? Pero sí necesitan de una profesionalización, de una capacitación continua. Bien, maestro, por favor, nuevamente le doy la palabra para que tenga la oportunidad de usted, precisamente después de escuchar a nuestros socios, pueda usted compartirnos nuevamente sus atinadas opiniones al respecto. Por favor. Sí, gracias. Si bien es cierto, hay puntos discordantes, hay también muchas concordancias, sobre todo en el aspecto, lo discordante que tengo ahorita en mente es lo que señaló aquí mi amigo el maestro Manuel Yáñez, en el aspecto de que las policías tienen facultades de inspección, obligaciones, ¿no? 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que son obligaciones de policía, entre otras cuestiones, la inspección de personas y la inspección de vehículos, ¿verdad? Sin embargo, la letra señala dentro del proceso de investigación y el 21 constitucional es cuando ya se cometió un delito.
Eso nos remite al 16, donde dice que se pueden hacer detenciones en algunos casos, ¿no? En caso flagrante. Y que deben cometerse algunos supuestos para que se dé la flagrancia. Pero en este caso, el acto de molestia, que también lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 266, que debe llevarse a cabo respetando la vida humana, y ahí establece limitantes de lo que manifestaba. Uno, que ese procedimiento se lleva a cabo por la autoridad, debe informar el porqué. No es a libre albedrío nada más, o sea, yo lo tengo por detener, no, debe haber circunstancias objetivas. Y obviamente, atrás de esas circunstancias objetivas puede haber investigaciones, espectro criminal, aspectos estadísticos inclusive que hagan sospechar fundadamente a un agente de autoridad que en su circunscripción territorial puede cometerse algún delito, y esa es su función, prevenir, ¿no? La segunda función principal, prevenir la comisión de algún hecho delictivo. Bien, pero como dije anteriormente, la inspección de vehículos, la inspección de personas debe hacerse bajo la conducción del Ministerio Público en coordinación con el Ministerio Público. En el caso de lo que estamos hablando de molestia, se circunscribe al control preventivo provisional que pueden realizar las policías, ¿verdad? Y ahí establece, ahora sí, como dijimos hace rato, niveles de contacto. Un nivel de contacto de menor riesgo, cuando puede hacer preguntas, observación externa del vehículo, la persona, y ahí aparecen conceptos muy interesantes, ¿no? La sospecha razonable. Ahí, obviamente, interviene un elemento subjetivo, pero aquí lo que el legislador, más que el legislador, sino porque es un criterio jurisprudencial, la Suprema Corte señala que la sospecha razonable debe estar fundada por elementos objetivos, no desde la subjetividad de la persona, no, porque luego la apariencia o porque era de noche, no es así nada más, sino que debe concurrir elementos que hagan sospechar a la autoridad que puede estarse cometiendo algún delito. Únicamente acotar eso, ¿verdad? De que hay limitantes, no puede ser a libre albedrío de policía, imagínate. Un policía que no tenga la capacitación, la profesionalización, podríamos caer en graves abusos, transgredir los derechos humanos, sobre todo la dignidad de las personas. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias, maestro, definitivamente. Por favor, compañero, el licenciado Eduardo, ¿nos puede compartir nuevamente su réplica ante esas situaciones? Lo que usted comentó, también lo que acaba de comentar ya en 2 ocasiones nuestro invitado especial, y por supuesto lo que el compañero Soso también ha manifestado. ¿Nos puede dar, por favor, también su opinión al respecto? Pues sí, antes que nada, dice que para aquellos juristas existen 2 formas de comprender el derecho, como era antes de la reforma constitucional del 2011 y después de la reforma, siendo más específicos, a partir del 2013, que muchas de las reformas llegaron al ciudadano de a pie, por lo que parecería que existen 2 formas de comprender lo que sucede en la realidad: una interpretación literal y una interpretación integral. Es decir, un abogado con la educación anterior al nuevo sistema penal respondería con una pregunta totalmente, con un rotundo no, argumentando que son actos inconstitucionales, violentando los artículos 11 y 16 de la Constitución, los cuales establecen que el artículo 11, toda persona tiene el derecho de entrar en la República, salir de ella, viajar por todo su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Y en su artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio
papeles o posiciones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Con base en estos dos artículos constitucionales, se argumentaría que los retenes en inspecciones vehiculares son ilegales, porque la autoridad no tiene por qué causar acto de molestia, que ni siquiera pueden revisar el vehículo o la persona a la que viene conduciendo. Y es más, hay quienes se atreverían a afirmar que el vehículo es una extensión del domicilio. Sin embargo, todas estas reformas que se realizaron en diferentes disposiciones legales, a veces parece que la norma cae en contradicciones. Es por ello que se crean criterios que normalmente son generados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencias. En la actualidad existen artículos que facultan a la autoridad a realizar inspecciones y revisiones vehiculares y revisiones corporales, así como la inspección de personas. No nada más son facultades las autoridades en la Constitución, sino en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya lo referían en los artículos también. Es por ello que el nuevo sistema penal prevé estas posibilidades constitucionales. Ok, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por esa nuevamente provechosa opinión. Antes de ceder el turno nuevamente al maestro Yáñez, me viene a la mente precisamente una interrogante. Hemos hablado mucho precisamente sobre este control provisional preventivo, hemos hablado mucho sobre este derecho humano a la libertad de tránsito, hemos hablado mucho precisamente acerca de esos puntos de contacto o niveles de contacto de la autoridad con el ciudadano. Y básicamente los que nos escuchan, creo darles la razón que estamos entendiendo precisamente el punto de vista o la legalidad del servidor público al llevar a cabo ese acto de molestia. Pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Qué pasa con el ciudadano? ¿Es correcto negarse a una inspección de ese tipo? ¿Es correcto, maestro? Por favor, si nos puede apoyar. Gracias. Bueno, gracias por cederme nuevamente la participación. Aquí es muy importante que nosotros, o más bien uno de los objetivos de que empecemos a hacer este tipo de mesas de trabajo es precisamente para que podamos darle la información necesaria tanto a los ciudadanos como a las instituciones policiales. ¿Qué ocurre? No es correcto que el ciudadano se niegue, ¿sí? Puede haber una arbitrariedad, como bien lo refieres, doctor. Puede existir esa arbitrariedad. Difiero en el tema de decir que no hay libre albedrío, porque sí existe. Finalmente, ese libre albedrío, el aval que tiene libre albedrío el policía es que es reconocido ahora como un testigo experto. Anteriormente, tú recordarás, antes de la publicación de la Recomendación 2-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hablaba sobre la práctica de las detenciones arbitrarias, se hablaba que, o más bien esa recomendación general hablaba de la arbitrariedad precisamente con la que los integrantes de las instituciones policiales paraban y sustentaban la detención de las personas, una actitud sospechosa, marcado nerviosismo. Finalmente, ya después en la reforma del 2008, la miscelánea penal del 2008, el policía es reconocido como un testigo experto. Y nosotros hemos desarrollado habilidades, o los policías han logrado desarrollar habilidades para poder percibir que muchas veces la gente, me quisiera yo trasladar, por ejemplo, al aeropuerto, a cualquier aeropuerto donde una persona que va toda tatuada y es inmediatamente abordada por el policía, lo primero que dice: me estás discriminando. No es un tema de discriminación. La actuación policial indudablemente nunca será por un tema de discriminación. Es por simple inmediación. Necesita saber qué ocurre, qué es lo que está pasando. Aquí hice unas anotaciones y hablaba precisamente de la sospecha razonada. La sospecha razonada no se enfoca directamente al tema de la restricción temporal de derechos o lo que justifica la detención. La sospecha razonada empieza desde la inmediación. ¿Por qué lo paraste? Los policías han desarrollado, y los compañeros de cualquier institución no me dejarán mentir, sean de la policía municipal, sean de la policía, aunque hayan ingresado con un nivel académico
básico, a razón de 30 años ellos han desarrollado una habilidad que les permite percibir subjetivamente que algo no está bien. Y es ahí donde el legislador y la Corte establece ese primer nivel de contacto. Y dice, ¿para qué es el primer nivel de contacto? La inmediación. Es un acto de investigación, donde se acerca y le puede preguntar, identificarlo, de dónde vienes, a dónde vas y para qué te diriges. ¿Cómo pudiera la fuerza policial a nivel nacional lograr detectar algo que para el resto de la gente es imperceptible, pero que para la percepción policial es evidente? Es eso, es el tema, la experiencia. Y eso transformado a lo que motiva a la gente a aproximarse a una persona, se llama sospecha razonable. Ese es el tema. Entonces, eso él lo adquiere a razón de la expertise, pero viene el otro problema: justifícalo ante los jueces, justifícalo ante el Ministerio Público, y ahí es donde se bloquea el policía. El problema aquí es que se bloquee, pero también tienes razón, y estamos de acuerdo en lo que tú referías. Por eso al principio, en la participación anterior, nosotros decíamos, se necesita una alineación de legislación entre las instituciones policiales con la federal. Esto no lo contempla la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, paradójicamente. Y si nosotros hablamos de que se tienen que alinear las legislaciones de las instituciones policiales municipales y estatales con la federal, estamos hablando como ocurrió con la Ley de la Policía Federal, como ocurrió con la Ley de la Guardia Nacional. Encontraron en el artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva que los policías tenían que obligatoriamente hacer lo que tienen por obligación hacer. Entonces, aquí hay algo que es muy trascendente. El artículo 2 establecía, son obligaciones y atribuciones de los integrantes de la Policía Federal Preventiva, y eso mutó a la Policía Federal en el artículo 8, mutó a la Guardia Nacional en el artículo 9, obligaciones que lo tienes que hacer. Atribuciones es que lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos a nivel nacional? Que las policías municipales carecen de una legislación que les obligue y les permita hacer eso, para que cuando ellos hacen una simple inmediación, la ciudadanía los respete y que ellos tengan las facultades de decir, no sabe qué es que aparte lo tengo que hacer, pero lo puedo hacer porque mire, aquí está mi ley. Esa era la oportunidad que teníamos nosotros cuando operábamos en la institución federal. Cada vez que la gente nos llama, ¿por qué me detiene? Artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, fracción 33, mire, pum. Ah, sí, ¿nos permite inspeccionar su vehículo? Sí, sí, oficial. Entonces, eso es algo que se ignora de manera generalizada, tanto para el ciudadano ordinario como el policía en general. Y viene detonando efectivamente en la violación de la dignidad de las personas. Entonces, con esto yo quiero aterrizar, no sé si ya me pasé otra vez. Que la sospecha razonada evidentemente surge en el primer nivel de contacto, que es la simple inmediación, ¿sí? Después se va sustentando o simple y sencillamente se desvanece. Se desvanece y de la inmediación la persona, el policía determina retírate. Pero el libre albedrío surge de ese testigo experto. Entonces sí tiene un libre albedrío que lo sustenta su expertise, primero su formación, es más, ni siquiera su propia formación, su perfilamiento desde la selección del integrante para que pertenezca a una institución policial. Tiene que ser seleccionado para que se entienda que su perfil, su nivel cognitivo, su perfil académico, su coeficiente intelectual, su perfil psicológico se adapten para ser policía. Y posteriormente eso, él va a entender la formación que se le va a dar y que cuando salga a campo va a adquirir esa expertise que finalmente le va a dar esa libertad de albedrío para poder tomar esa decisión con todo el profesionalismo. Ese es el tema de lo que nos ocupaba en esta plática, doctor. Por eso queríamos saber tu opinión. Y con nosotros, nuestro énfasis es que la ciudadanía entienda, no te pelees con el policía, la fuerza arbitrario, pero hay lugares donde si él cometió un abuso, ve y pon la denuncia, pero ponla, necesitas poner la denuncia. Policía, tienes que prepararte, tienes que entender cuáles son tus obligaciones, tus atribuciones y tus límites, ¿sí? Y los terceros, aquellos que andan de periodistas, que andan grabando, porque ya después se desvirtúa todo, mi hermano.
Empieza con una detención y al rato ya tienen como 20 ahí grabando y después los policías ya les atienden la detención, ya pierden el tiempo de la persona que tienen que poner a disposición porque se ponen a grabar a los que los están grabando. Entonces es un merequetengue. Se ocupa una profesionalización efectiva, que sea literalmente profesionalización. Ya no queremos que los policías nos preparen para el llenado del IPH, eso deben de venir de formación. Ya no se deben de preocupar de que profesionalicen a los policías en derechos humanos, profesionalícenlos en táctica policial. La táctica policial está enfocada para proteger los derechos de los ciudadanos. En específico, es vinculante directamente con los derechos humanos. Y es imposible que el ciudadano no entienda que va a las 2 de la mañana por una carretera o por una calle donde tiene la policía y se ponga o se exponga a pelearse con los integrantes. Porque si el policía no tiene ese profesionalismo y esa ética, finalmente va a terminar en un problema severo con el ciudadano, en un abuso de poder, lo van a golpear, lo van a poner a discusión. Entonces viene exactamente todo lo que tú dijiste, doctor. Entonces nosotros hacemos énfasis en eso. Los policías deben de tener un marco jurídico que se alinee con la norma federal para que tengan obligaciones y atribuciones. Y quien es el primer responsable de que los policías no cometan abusos de poder, precisamente es su jefe de policía. Y tiene un nivel de supervisión impresionante. Lo puedes supervisar a través del radioperador. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encuentras? ¿A qué horas? ¿Por qué no te reportaste con la persona que...? Ahora ya la tecnología, digo, es bastante alta, ¿no? Ya tenemos drones vigilando, ya tenemos cámaras de videovigilancia. Entonces, nosotros queremos apostarle a que la ciudadanía deje de pelearse con el policía, que entienda cuáles son esos 3 niveles de contacto, que entienda que el policía sí tiene facultades, que deje de pelearse con él, porque en su momento, cuando el policía abuse, merece ser castigado. Y este no es un tema de que nos estemos peleando con nuestros compañeros policías, al contrario, nos preocupa que cambien y que avancen en su profesionalismo, porque si no, el país va en declive, Perdón por mi participación. No, está bien, muy bien, muy provechoso. Gracias por la opinión y esta contribución. Bien, precisamente para todos los que nos ven en línea, gracias de antemano nuevamente. Maestro, también para no, bueno, perdón, doctor, pues ya estamos hablando precisamente de otro grado, una disculpa. Doctor, precisamente para no alargar esto, que siempre va a ser provechoso, siempre va a ser definitivamente benéfico para todos y constructivo, le quiero pedir, independientemente de su valiosa opinión y a manera de conclusión, también qué consejo nos puede dar o qué consejo le puede dar al amigo de un amigo en cuanto a esas situaciones concretas que acabamos de comentar, cómo debe de actuar o cómo debe de reaccionar ante una situación de ese tipo. Por favor. Bien, sí. Bueno, para empezar, el tema del control preventivo provisional que restringe la movilización de personas o de vehículos, pues está legislado. Si está legislado es porque entonces un agente de autoridad lo puede realizar, con los límites que se establecen. Entonces, si está legislado, un ciudadano pues también tiene la obligación de acatar las invitaciones que haga un agente de autoridad, siempre y cuando estas sean legítimas, legales obviamente, ¿verdad? Y quisiera contar algo en el aspecto de que, en el aspecto policial, que un trabajo mal realizado genera impunidad. Porque si no haces bien tu trabajo, ponte. Y existe la primera parte, la sospecha razonada, el primer contacto, sí resultó, mediante la expertise que hablamos, ¿no? Conoces 25 años de experiencia, ya sabes las circunstancias objetivas que pueden rodear un delito, y en base a eso actúas. Y efectivamente, surge, prevenirse la comisión de un posible delito, hay un delito, un arma de fuego, droga, no sé. Pero si no completas bien todo el círculo, el control preventivo proporcional y luego la atención, la puesta a disposición del juez, no va a hacer bien ese trabajo, lo que genera esa impunidad. Porque el juez no va a calificar de legal la detención si no hiciste bien tu trabajo y le van a libertar. Y todo lo que hiciste con tu expertise, todo lo que hiciste no sirvió de nada y generaste impunidad. Y eso es lo que está permeando en el país, un mal trabajo realizado por la policía.
en muchas ocasiones por falta de profesionalización. Y bueno, en el aspecto ciudadano, bueno, pues también hablaba al principio de una cuestión de percepción, ¿verdad? Hay que ir cambiando la percepción. La policía también tiene que cambiar su nivel de percepción con la ciudadanía. Al final de cuentas, como dijimos al principio, ese contacto se da cotidianamente. Entonces, nadie creo que nos hemos escapado de un control preventivo. Sí, y realmente, bueno, por experiencia siempre se coopera en un control profesional, porque la expertise de un policía ya bastante avesado en su trabajo, con una simple observación puede determinar, como dijiste, se desvanece esa sospecha y no, circule 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Pero cuando sí efectivamente hay alguna sospecha y se está comprobando con las circunstancias y elementos objetivos que rodean al hecho, pues sí, el policía puede actuar, inclusive puede hacer uso de la fuerza en niveles, ¿no? También acotar de que un policía, pues, según la legislación, las nuevas legislaciones, pues sí, inclusive puede hacer una revisión forzosa, siempre y cuando concurran, vuelvo a acotar, circunstancias, ¿no? Una actitud desafiante, evasiva. Entonces no tiene caso, ¿no? Típica, una conducta típica, sí, gracias. Una conducta típica de un ciudadano que normalmente circula o que va por su carta, va a su trabajo, normalmente no tiene una conducta típica. Y eso es lo que hace al policía sospechar razonadamente que hay algo más ahí, ¿no? Con eso concluyo. Muchas gracias, nuevamente. Por favor, licenciado, hoy, ¿cuál sería la conclusión a ese tema por su parte? Y también es válido también que por favor nos comente en la misma situación, en orden de ideas, en la pregunta que le hacía al doctor, ¿qué consejo se le podría dar a este ciudadano ante una situación, un acto de molestia de ese tipo? ¿Qué debe de hacer? ¿Continuar negándose? ¿Participar? No sé. ¿Qué opina usted? Pues bien, si así como la Carta Magna nos da facultades, nos da derechos, dice que aquí es importante también, voy a resaltar eso también, dice que las personas que se encuentran en el territorio de un estado tienen de conformidad con la Convención Americana de los Derechos Humanos, no solo derechos, sino deberes para la familia, la comunidad y la humanidad, por lo que sus derechos estarán limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Estas limitaciones deben ser establecidas conforme a leyes que se dicten por razones de interés general y aplicadas conforme al propósito por el cual han sido creadas. Si bien es cierto, el artículo 21 constitucional exige que las actuaciones de los elementos de todas las instituciones de seguridad pública deberán ser profesionales, lo que implica que deben ser entrenados para saber cómo tomar decisiones, reaccionar ante los peligros, valorar los riesgos y afrontar las amenazas. Retomando su pregunta, considero prudente que no le llevaría más de 1 minuto al ciudadano entregar su documentación, identificarse como tal, y desde la expertise del oficial simplemente quedaría en el primer nivel de contacto. Con esto termino mi aportación. Muchas gracias, definitivamente. Adelante, por favor, adelante. Sí, quisiera nada más hacer una precisión, una aportación, pequeña aportación.
en el aspecto de que inclusive en el Protocolo Nacional de Uso de la Fuerza se habla de una actitud diligente por parte de la agente de autoridad. Esa actitud diligente es muy importante porque desbloquea cualquier actitud de una persona. La actitud diligente significa saber hacer bien las cosas, ¿verdad? De cómo acercarse. Habla también el primer nivel de contacto de la presencia de la autoridad. La presencia de la autoridad es muy importante. Informado, identificado, obviamente no a trasmano, la patrulla oculta. También, así como hay circunstancias objetivas del ciudadano, también el ciudadano tiene circunstancias objetivas. Oye, una patrulla te oculta, ni te ves, de repente me sales con una lámpara, el ciudadano también se intimida y reacciona. Eso implica la actitud diligente de la policía, del buen actuar policial, ¿no? Y influye mucho. Tiene toda la razón y qué bueno que finalmente hace esta breve interrupción a nuestro ciclo normal, a nuestro avance normal de participaciones. Definitivamente, doy toda la razón, tiene que estar debidamente identificado, debidamente uniformado, ¿no? El elemento de seguridad ciudadana, este funcionario encargado de hacer cumplir la ley. ¿Para qué? Para que su acto precisamente sea totalmente legítimo, ¿no? Totalmente apegado también a lo que corresponde a la legalidad. De lo contrario, pues definitivamente estaríamos tratando de quién es ese personaje que nos aborda, ese personaje que nos interrumpe en nuestro camino. Si voy solo, o peor, o menor, como se tome, o también si voy acompañado, ¿sí? En cómo nos estamos arriesgando, nos estamos poniendo en riesgo. Tiene toda la razón, gracias precisamente por ese comentario, y precisamente sí comparto esa idea. Creo que es el punto medular de todo, ¿no? Que este funcionario encargado de hacer cumplir la ley definitivamente cumpla con todo lo que precisamente la ley le instruye. Debidamente uniformado, debidamente identificado, debidamente conocedor. Sí, claro, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Le cedo la palabra, por favor. Gracias, pensé que me iban a dejar ya fuera de la plática. Y es que los veo que traen anotaciones, dije, caray, nos van a poner aquí una revolcada, ¿no? Bueno, aquí hay algo que quiero resaltar. La verdad es que dos ponentes distintos tocaron dos temas muy parecidos, y el doctor Rubizel hablaba de que el policía tiene atribuciones limitadas. Desde luego, la ley lo marca, lo establece, y creo que la ética también así debe de hacerlo prevalecer. Pero Juan Eduardo nos acaba de hablar de los derechos limitados de una convención interamericana, entiendo que es de la Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde habla que los ciudadanos también tienen sus derechos limitados, y era precisamente lo que estábamos tocando en un inicio, que efectivamente todos tenemos derechos, ¿no? El 11 constitucional habla de la libertad de tránsito, sí, pero hay regulaciones internas que pueden hablar de normatividad de sanidad, claro. Lo prioritario primero es, sobre todo en materia de tránsito a nivel nacional, para quienes no sepan, sobre todo está el tema sanitario. Y está en el 11 constitucional para que lo lean, para que no digan, yo tengo libertad de tránsito, sí, pero hay regulaciones. Lo segundo es el tema de carácter migratorio, ¿sí? Que efectivamente sí puedes circular, sí tienes libertad, dice sin necesidad de salvoconducto, pero hay una política migratoria, hasta interna, no importa que seas mexicano, y hay regulación en materia de vialidad, de tránsito y vialidad. Entonces, si vienes infringiendo un artículo, pues definitivamente hay un problema. Como bien referías hace un instante, doctor, pues si hay una zona con alta incidencia de asaltos, te vas a encontrar un dispositivo policial donde te van a revisar. Si estás, me refiero por ejemplo a, por citar un lugar, no necesariamente en la carretera, en la oscuridad, te lo puedes encontrar en la parada de Indios Verdes en la Ciudad de México. Dispositivos que eran de jurisdicción federal, de Policía Federal Preventiva, Policía Federal de Caminos, donde se hacían dispositivos por la alta incidencia de asaltos, y la gente no se oponía, al contrario, aplaudían que se revisaran. Entonces, ¿en qué momento se rompió eso? Creo que estamos viviendo una sociedad mal informada. Ahí hay que tener mucho cuidado. Platicábamos también cuando estábamos en funciones, en responsabilidad en el Estado, que los policías tenemos que entender algo. La sociedad ya cambió, ya es una sociedad informada, y la mayor parte mal informada por la tecnología, que también ya cambió, ¿sí? Nos genera algo en contra también.
fluye la información de manera a velocidades hipersónicas, y también tenemos legislaciones que ya cambiaron y los policías no las han leído, ¿no? Pero también tenemos instituciones que ya cambiaron y los policías no lo entendemos. O sea, ya cambió la delincuencia, que es lo más trágico, ¿no? Nuestra delincuencia ya cambió, nuestra sociedad ya cambió, nuestras leyes ya cambiaron, nuestra tecnología ya cambió, nuestras instituciones ya cambiaron, y los únicos que no hemos cambiado somos los policías. Seguimos actuando exactamente como 1917. Como 1917. Entonces, aplaudo mucho que sacaran los temas así como los fueron haciendo fluir. Creo que fue la manera más correcta. No está bien que la policía se esté sobrelimitando de sus obligaciones. Creo que es necesario que entiendan esta parte de la cual hablamos. Si es testigo experto, si alcanza ese grado de madurez de su experticia tras tantos años de servicio, si tiene el profesionalismo, tiene que entender su legislación, tiene que leer su legislación, y si no está contemplado como obligación y como atribución lo que nosotros estamos refiriendo, que a nivel federal sí existe, tienen que solicitarle a sus mandos que empiecen a hacer las gestiones necesarias para que se alinee la legislación. Nos preguntaban, ¿cuál es el problema a nivel nacional? Te acordarás que en aquellas reuniones en Sonsonate, en El Salvador, nos preguntaban, bueno, si la Policía Federal está buena, ¿por qué tiene tanta crisis en el país? Pues simple y sencillamente coordinar 2.200 corporaciones policiales es prácticamente, humanamente y materialmente imposible. Entonces, debe de haber una homologación en el tema de la legislación. Para concluir, les platico que fuimos a una mesa de trabajo, de una universidad que nos invitó a una ponencia sobre el tema de los derechos, el sistema penal adversarial desde el punto de vista dogmático, y ahí hicieron una pregunta. A nosotros se nos ocurrió ir uniformados todavía de policías, y pues iban doctorantes, maestrantes, ministerios públicos, jueces, nos íbamos de policías, ¿no? Hicieron una pregunta y nos dijeron, ¿qué opinan de que se haga un solo código penal a nivel nacional? Y los únicos que dijimos fueron los policías, no, pues nosotros estamos de acuerdo. No, ¿cómo creen que no? Miren, los delitos son los mismos aquí en China. El homicidio es homicidio aquí en China. Dicen, es que hay regionalismos. No, sí, desde luego que el juzgador va a considerar el regionalismo, lo que ocurra en esa parte. Pero los delitos van a ser exactamente los mismos. Entonces, así como se homologó el Código Nacional de Procedimientos Penales, o como se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales para homologar los procedimientos penales a nivel nacional, consideramos que el Código Penal también se debe de homologar, y también se debe de homologar la operación policial. Debemos de migrar de unas policías que solo dicen por competencia, no me toca porque yo soy municipal, son delitos federales, a ser policías, a mí me tocan nada más las faltas administrativas, a ser policías que aprendan, que continúen atendiendo el bando de policía, que no lo desatiendan porque es su génesis, pero que aprendan a desarticular estructuras criminales. Y podemos nosotros ayudar en encontrar esa luz. Lo podemos hacer de manera paulatina. Muchas gracias, doctor. No sé si va a haber otra participación. Muchas gracias por venirnos a visitar. Gracias, don Eduardo. Ahorita van a concluir, mi buen querido amigo Gabriel. Pero para nosotros es muy importante subir esta información. Es importante que la gente sepa que no se tiene que estar friccionando con la autoridad, y que la autoridad no puede estar cometiendo los mismos abusos. Esto es un tema de deslegitimación de instituciones. Son legales, pero están siendo deslegitimadas por la propia ciudadanía. Muchas gracias. No, de nada, excelente cierre, muy bien, muchas gracias. Definitivamente las opiniones de los tres colaboradores, los tres panelistas, nuestro invitado especial, han sido muy enriquecedoras. Espero que también a los que nos están escuchando en vivo y a los que posteriormente también nos puedan sintonizar o nos puedan ver, nos puedan escuchar por medio de la grabación, les sirva de algo este espacio informativo y este espacio de plática y de debate que se ha dado aquí. Recuerden que estamos abiertos a todas las opiniones, a todas las sugerencias. Adelante, tienen nuestra línea, tenemos la página aquí en el Facebook para que nos puedan enviar un comunicado o un mensaje. Tenemos ahí mismo marcado nuestro número telefónico con personal vasto y suficiente, altamente capacitado para que pueda atender precisamente esas llamadas. Y por supuesto, así como el día de hoy el doctor Ruisel tiene la oportunidad y por supuesto tiene el tiempo que nos puede ofrecer
fortalecer de esa manera para apoyarnos en nuestro proyecto. Así también vamos a procurar también de pronto invitar a otras personalidades. Muchas gracias, doctor Rubicel, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darnos sus opiniones tan acertadas, ¿sí? Y definitivamente pues nos ponemos a sus órdenes, ¿no? Y para todos ustedes, compañeros y personas que nos siguen, muchas gracias también por participar. No olvidemos pues entonces que la Academia Superior Libre, con el apoyo de ustedes, estamos precisamente trabajando para que 97 años de servicio no se pierdan así nada más. Es por México. Gracias.